Bueno, entonces buenas tardes, bienvenidos, son las 6 en punto y damos inicio a nuestra penúltima sesión de introducción a Sagrada Escritura. Si no se han dado cuenta, pues ya todo está puesto en el portal, siempre tengo muy poquitos trabajos, he estado esperando, no los tengo en el chat, no los tengo en correo, no lo tengo en el portal. De todas maneras, ustedes saben que ya la semana entrante, entre la semana entrante y los primeros días de mayo, se tienen que pasar las notas. Así es que si están interesados, pues manden algo por ahí para tener algo. Sin embargo, también, tanto en Introducción a Sagrada Escritura como en Profetas, pues hay unos pequeños, digamos, ya lo tienen ustedes en el chat del grupo, ¿verdad? El aparte, no el de la escuela, sino el que ustedes pues, abrieron, para que si alguien no puede entrar al portal todavía o lo que sea, pues está en Word, puede escribir ahí mismo, imprimirlo, como sea, se le facilita. Si no pueden escribir por cualquier razón, hacer una grabación contestando lo que ahí se pregunta. Básicamente, para hacer una explicación de introducción a Sagrada Escritura, eh, el objetivo del aprendizaje es, además de utilizar la Biblia, aprender a utilizar el Catecismo de la Iglesia y Vaticano II. Por eso, en relación al Catecismo de la Iglesia, acuérdense que las siglas de Catecismo de la Iglesia es TEC, o sea, Catecismo Eclesia Católica. Entonces, por eso son las iniciales que se ponen, las abreviaturas que se ponen para poner Catecismo de la Iglesia. Todos los temas que vimos de Sagrada Escritura Introducción están en el Catecismo de la Iglesia. No están desarrollados como grandes temas porque es un catecismo, entonces tiene preguntas y respuestas y es más que todo conciso, ¿verdad? Pero hay que leerlo, hay que leerlo. Entonces yo aprovecho siempre estas oportunidades, porque lo he dicho desde el principio del curso, ¿verdad? Los católicos no somos pues religión del libro, sino que realmente tenemos, claro que sí, la Sagrada Escritura que fundamenta todo por lo que ya vimos, por la revelación, por la inspiración, por todo el proceso importante que se tuvo en la historia, pero esa revelación ha sido dada hace muchos siglos. Entonces, el magisterio de la Iglesia lo va actualizando, lo va reflexionando, meditando y poniéndolo de acuerdo a nuestros contextos, ¿verdad? Y entonces ahí tenemos el magisterio de la Iglesia con los concilios y tenemos el catecismo y tenemos muchos documentos, muchísimos documentos que ilustrarían los temas que estamos viendo. Porque, como les decía hace 8 días, estudiar Sagrada Escritura es leer. Si no nos gusta leer, pues tenemos gran problema, ¿verdad? Porque no se puede dar toda la información, menos en un periodo de una vez a la semana, no se puede. Se tendría que dejar mucho material de lectura y pues ya saben ustedes todas las excusas, ¿verdad? Que no hay tiempo, que esto, que lo, bueno, todas las cosas. Entonces, entendiendo el deseo de aprendizaje que ustedes tienen, la necesidad de lectura, pues el querer que ustedes de verdad vayan comprendiendo, interesándose, enamorándose de su fe y poderlo argumentar con pues, argumentos firmes, fundamentados en la Sagrada Escritura, pues tienen estos cursos y pues el Señor los ha convocado y nosotros estamos ahí para apoyar, ¿verdad? Entonces, se dan cuenta, si no lo han visto en el chat, ahí está ya el material de profetas y el material de introducción a Sagrada Escritura. Está con fecha para la semana entrante,
Pero si se tardan, pues, para decirles que hay, pues, tal vez una semana más, para decirle al padre Porfirio que se entregarían notas, pues, la primera semana de mayo, porque él ya las está pidiendo para la semana entrante. Así es que van a tener que dedicarle un poquito de tiempo a eso y más que todo es leer los numerales que están ahí del catecismo de la iglesia. Como les digo, no son textos, son números, son números pequeños de tal vez lo más 10 líneas y entonces solo tiene que sacar sobre el tema que estamos tratando, esos son los numerales que abarcan o que tocan ese tema. Entonces ustedes, pues, si es, ¿qué dice el Catecismo de la Iglesia de inspiración? ¿Qué dice el Catecismo de la Iglesia en su numeral? Porque hasta le di los numerales. Pero si ustedes quieren avanzar más, pues pueden buscar en el índice, que ya lo hablamos una vez, cómo pueden ir ustedes enriqueciendo el tema. Ustedes saben que en lo que se refiere a pues comprobar el aprendizaje, pues más que todo es un requisito, ¿verdad? Porque ustedes sabrán si van aprendiendo o no van aprendiendo, si lo van poniendo en práctica o no. Entonces es un requisito y como requisito pues hay que llenar las cláusulas que nos piden. Así es que los dos programas, tanto de introducción como de profetas, se han llevado a cabo. Hoy vamos a trabajar la parte práctica de lo que es Sagrada Escritura. O sea, cómo la Sagrada Escritura, pues, se expresa, se realiza, se practica, se pone en vida. Primero, dentro de la iglesia, pero ya saben ustedes que iglesia viene de la palabra eclesía, que significa asamblea, ¿verdad? O sea, la comunidad. Entonces, en la comunidad se expresa la palabra de Dios, pero obviamente se lleva a la vida cotidiana. Entonces vamos a ver eso desde distintos puntos de vista y bueno, no sé si antes de que empecemos el tema de la palabra de Dios en la vida de la iglesia, tienen dudas, preguntas, si ya vieron el chat, está también en la plataforma, pero está en la plataforma y está en el chat. No sé si tienen dudas, preguntas o algo que comentar. No, nada, nada, nada. Sí, licenciada, yo agradeciéndole lo que acaba de enviar, yo lo acabo de ver, no lo vi a qué hora lo envió, pero ahí ya entiendo un poquito más qué es lo que tengo que hacer. Yo ya había empezado a hacer mis tareas como lo había dicho, pero no hallaba cómo. Ahorita con eso que usted ya envió, pues ya lo siento un poquito más fácil para mí. No lo había entendido bien, licenciada, hasta hoy. Gracias. Vaya, Sofía, está muy bien. ¿Alguien más que quiera comentar, decir? Porque pues ahorita pues no está todo el grupo, ¿verdad? Son 21 y no están todos. Pero bueno, aquí habemos más o menos 10, 2, 4, 6, 8, 9. Sí, más o menos. Nadie tiene preguntas ni nada, porque ahorita ni me han dicho que no han podido entrar, solamente tenemos los que tenemos. ¿No hay ninguna duda, pregunta? Ok, entonces vamos a entrar directamente al tema que es la palabra de Dios en la vida de la iglesia. Para eso tenemos que hacer una retrospección, o sea, para atrás, para los primeros videos nuevamente, los 25 aquellos. Aquellos 25 videos eran manuscritos, o sea, escritos a mano, manuscritos. Pero ustedes tendrán que darse cuenta que durante ese proceso de las tradiciones orales, obviamente
la palabra tenía una gran fuerza y una gran validez. Entonces, como decíamos hace 8 días, para que un proceso ancestral de cantidad de formas orales de transmitir una experiencia de Dios con el ser humano se guardara tan celosamente, se transmitiera en distintas culturas, con distintos idiomas, en distintos lenguajes y, y en una diversidad de formas, oralmente hablando, pues eso ya nos da la pauta hasta en el Evangelio de Juan, cuando dice, y el verbo se hizo carne, entendiendo la palabra verbo por palabra, ¿verdad? O sea, el verbo es acción, es la palabra, la acción, como se expresa la acción con la palabra, ¿verdad? Entonces, el verbo se hace carne. Entonces, ustedes pueden muy bien ver desde el principio de todo ese proceso que ustedes vieron con los videos y llegar hasta el Evangelio de Juan, así en una línea recta, porque así es la revelación, no es circular, sino que es recta, es una línea recta. Y entonces ustedes se van dando cuenta que desde ese esfuerzo que se da desde el primer momento con Abraham en la historia de la salvación, pues es el mismo proceso que se va a ir desarrollando a lo largo de los siglos en distintas formas, en distintos modos. De hecho, Hebreos dice eso, de muchas formas y de muchos modos y en muchas épocas ha hablado Dios a los seres humanos. Últimamente, pues habla por medio de Jesucristo, pero últimamente hace 2000 años, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que ir eso actualizando, como cuando nosotros tenemos una palabra de Jesús de Nazaret, pues no es una palabra de un filósofo, de un maestro, de un profeta, de un sabio, que es todo eso, pero es más. Entonces es palabra de Dios. Entonces, ¿cómo esa palabra? Porque así lo dice la escritura, ¿verdad? El verbo se hizo carne, o sea, la palabra aquella que creó, que en el principio se reflexionó como todo cuanto existe, ha sido creado por un ser que con solo decirlo lo hace, pues entonces nosotros nos damos cuenta que esa palabra ha hablado de muchas maneras, de muchas formas, de muchos modos, con muchos lenguajes a través de los siglos. Y últimamente, hace 2000 años, esa palabra se hizo carne y habitó en medio de nosotros, ¿verdad? Entonces, ahí ya hay una revelación que lleva un hilo conductor que va desde incluso antes de que hubiera algo escrito, antes de los manuscritos, porque se ha dicho repetidísimamente que antes de los manuscritos, pues existieron esas tradiciones orales que se transmitieron. Bueno, eso que en una época concreta, porque hay un tiempo concreto, se pone por escrito, entonces ustedes ya saben todo el proceso de dificultad de cada manuscrito, ¿verdad? Eso ya lo vieron, yo espero en Dios que lo hayan entendido. Pues no todo el mundo podía tener uno, era sumamente caro, era sumamente difícil, era sumamente, que dijera yo, precario y al mismo tiempo pues también contingente, limitado porque se gastaba, se rompía, se borraban las letras, en fin, había muchísimas dificultades que yo espero ustedes ya lo hayan entendido eso perfectamente bien. Entonces, sin embargo, a esas personas
que escribían los manuscritos se les llamaron agiógrafos o también se le llamaron escribas. Y ellos se dedicaban exclusivamente a hacer eso, a ir transcribiendo un texto que se había deteriorado o que ya no se entendía o que se había roto o que se había poliado, ¿verdad? Porque también vemos la calidad de material que era y también vemos las tintas, ¿verdad? Que eran naturales también, vegetales, orgánicas, como dicen hoy. Y entonces pues también se iban diluyendo, se iban perdiendo. Y al ser las letras como signos, ¿verdad? No llevaban consonantes y todo, entonces podía de muchas formas variar el contenido de la palabra. Pero el gran esfuerzo de cada geógrafo, de cada escriba, es mantener la mayor veracidad de esa palabra según el contexto, ¿verdad? Entonces, es importantísimo los contextos, importantísimo el trabajo, pero todo esto, más que importante, es la palabra. Entonces, ahí yo pues creo que ya nos queda claro que tal vez nosotros no hemos, no hemos reflexionado o no somos conscientes. Estamos hablando de la iglesia, o sea, estamos hablando de la comunidad. Entonces, en esa comunidad, constantemente, cuando nosotros nos acercamos, ya sea los domingos o los días entre semana, a la celebración eucarística, pues hay una lectura de la palabra y una proclamación de la palabra. La palabra se lee y la palabra se proclama. Eso es en la comunidad. Aparte, es cuando pueden en las escuelas, en los colegios o universidades estar estudiando Sagrada Escritura, pues ahí no se está ni proclamando ni leyendo, se está estudiando. Entonces, cuando la palabra de Dios se estudia, que se puede estudiar, no se puede decir a cada ratito palabra de Dios, porque aunque es palabra de Dios, no está teniendo esa función comunitaria, porque se dice, Dios habló a la comunidad, entonces palabra de Dios. Pero oigan, que estoy haciendo una referencia retrospectiva al principio, al valor de la palabra y obviamente al valor de la divinidad de quien está hablando. ¿Y por qué hay que fijarse en eso? Porque en estas celebraciones con mucha facilidad y sin ningún tipo de conciencia, pues se dice palabra de Dios, te alabamos Señor, y ahí se quedó. Y no entendimos nada y no vimos nada, cuando por pura iniciativa y sentido común, si yo no entendí lo que me dijeron, tengo que preguntar. Eso se hace con cualquier relación humana. Mira, no te entendí, disculpa cómo es, o no me di a entender yo, pero se aclara. Y nosotros salimos tan tranquilos de una celebración, primero la palabra celebración, donde se escucha esa palabra que yo no la entendí, que yo no tengo nada que ver, que bueno, pues así me quedo. Entonces, fijarse muy bien que en el tema de hoy hay muchas maneras de entender la palabra de Dios, pero una de las primeras es en la liturgia, o sea, en la celebración. Todo acto litúrgico es una celebración. ¿Y por qué es una celebración? Porque es un encuentro con Dios. ¿Y para qué vamos a ese encuentro con Dios? Para que Él nos hable. ¿Y para qué nos va a hablar? Para que nosotros le entendamos. ¿Y para qué le vamos a entender? Pues para que nosotros podamos orientar nuestra vida, dice Pablo, toda lectura de la palabra de Dios, toda lectura de la escritura, pues orienta, dirige, de alguna manera da discernimiento en la vida, o sea, tiene funciones concretas. Pero como nada de eso es mágico, ¿verdad? Si yo no presto la atención, si yo no pongo el cuidado, si yo no hago, pues entonces no pasa nada. Entonces es como cualquier cosa, como ir a cualquier lugar
donde pues voy, paso por ahí y se acabó. Entonces no hay ningún efecto, no hay ningún sentido. Y la liturgia, pues se llega a la liturgia no por la lectura de la palabra, porque hay un episodio en Hechos de los Apóstoles que desde el domingo de resurrección se está leyendo Hechos de los Apóstoles todos los días, donde va una persona pues leyendo al profeta Isaías y no comprende lo que está leyendo. Entonces el espíritu del resucitado lleva a Felipe hasta este eunuco y entonces se da cuenta que él va hablando él solo y dice, ¿cómo voy a entender esto si no hay nadie que me lo explique? ¿Verdad? Entonces, hoy ya vimos que aunque las homilías a veces no lo expliquen, pues nosotros tenemos herramientas de notas de pie de página para poder aclarar y poder enriquecer esa celebración. Y como todo acto litúrgico, pues son los sacramentos, ¿verdad? Los 7 sacramentos, que ahí incluye la Eucaristía, pues todos estos, ahí hay todo una lectura, un proceso, si ustedes van a la Eucaristía, se van a dar cuenta que desde el principio hasta el final son citas bíblicas, todas, todas. Entonces, pues estamos viendo que estamos retroalimentados por la palabra de Dios. El problema es que como no sabemos, entonces no lo entendemos así, no lo celebramos que Dios nos está hablando constantemente, ¿verdad? Y que necesita, no es que tenga necesidad, Dios no necesita nada de nosotros, es Dios. Nosotros necesitamos escucharle, entenderle y luego responderle. Bueno, esa sería la primera parte de la palabra de Dios. Primero decir que la iglesia existe para eso, no existe para otra cosa. O sea, la iglesia como comunidad en torno al resucitado, existe, vive única y explícitamente para llevar la palabra del resucitado a todo el mundo. Ese fue su fundamento, ese fue su inicio, está contado en Hechos de los Apóstoles, y entonces eso es lo que tiene que hacer como prioridad. El Papa Francisco pues ha puesto mucho énfasis en esa realidad y habla de que él no quiere comunidades dentro de las casas, las quiere de camino, dice, las quiere desgastándose, equivocándose, pero las quiere trabajando y empezando por los párrocos, por los pues vicarios, que son cuando hay un párroco y otro más, sacerdote, pues todos trabajando para que ese reino de Dios se actualice. Entonces, el primer punto es eso, saber que las comunidades existen. Cuando Pablo habla de la comunidad de Gálatas, de Tesalónica, Corinto, Romano, Éfeso, son iglesias, son comunidades. O cuando Apocalipsis habla a la iglesia de Tesalónica, a la iglesia de Odisea, bueno, todas esas son comunidades. Entonces, hay una diversidad de comunidades que surgieron después del resucitado, que se fueron formando, que fueron existiendo y que en esencia el mensaje es el mismo. La expresión puede ser diversa en la liturgia, porque no celebra igual el continente africano que nosotros, por decir así. Incluso nosotros en Guatemala, pues tenemos distintas etnias, con distintos idiomas, con distintas tradiciones, que celebran de diversas maneras los mismos acontecimientos. Entonces, la diversidad existe dentro del catolicismo. Acuérdense que la palabra católico significa universal, pero universal no significa uniformado, sino significa que hay una diversidad, pero el mensaje es uno, porque uno es el Salvador, uno es el Señor y es uno el mensaje.
El problema pues sería la interpretación de ese mensaje, que es lo que ha provocado diversidad de interpretaciones, pero ahí es donde nosotros debemos estudiar un poquito para ir comprendiendo ese mensaje. Entonces, ¿queda claro o hay dudas sobre la razón por qué existen las comunidades? Y que si las comunidades existen básicamente para conocer esa palabra, cultivarla y obviamente ponerla en práctica, ¿verdad? Entonces, ese es el primer punto que vemos hoy, la razón por la que existe la iglesia. Luego, esas comunidades que escucharon la palabra, hay que darse cuenta cómo fue el proceso de formación de comunidades o de iglesia. Primero está Jesús de Nazaret, que elige a 12 personas cercanas a él. Luego están los discípulos, que son como estudiantes, seguidores, muy cercanos a los apóstoles, muy cercanos a él. Luego está la muchedumbre escucha, sigue, acompaña en algunos procesos, pero es una masa. Entonces, la masa, pues, a veces está de acuerdo, a veces no está de acuerdo, y durante varios domingos se leyó el capítulo 6 de San Juan, que es la multiplicación de los panes en San Juan, y se ve pues toda la dificultad que hay por esa acción compasiva que tiene Jesús de darle de comer a los que están necesitados, están buscando a Dios a través de las palabras de Jesús, pero que ya llevan 3 días y no han comido ni han bebido nada. Entonces Jesús se compadece y les da de comer. Sí, sin embargo, esa narración va teniendo distintas etapas, hasta que Jesús da un discurso diciendo que la comida pues es importante, pero que Él es el verdadero alimento. Bueno, para llegar a eso hay que ir entendiendo el texto, es diferente al de Marcos, Mateo y Lucas, pero tiene una enseñanza muy, muy importante. Entonces, cuando nosotros vamos a la celebración litúrgica, o sea, la Eucaristía, pues nosotros primero ya recibimos el anuncio de la palabra, o sea, ya tuvimos el impacto de ese anuncio. Digamos que introducción a Sagrada Escritura fue el impacto. Ustedes, como dijeron hace 8 días, sabíamos poco, bueno, pero les llamaba la atención. Ok, llegaron al anuncio. Eso está perfecto. Y entonces, estos 3 meses sirvieron para que ustedes tuvieran ideas. Algunas ideas todavía no han calado tanto, otras están todavía confusas, pero ese anuncio, entonces tiene que ayudarse con la segunda etapa, que es la catequesis. Entonces, por eso es que en la comprobación de lectura, poquito como presionando para llegar al catecismo, catecismo, que es la formación. Entonces nosotros vamos a la escritura, pero luego vamos a la formación de esa escritura, que nos va dando lineamientos para comprender tanto las celebraciones litúrgicas como para entender la palabra de Dios. Y luego también tenemos otros materiales del magisterio, como las encíclicas, las exhortaciones, pero básicamente lo más fuerte que tenemos son los documentos de Vaticano II, y con ello Dei Verbum nos habla la palabra de Dios. Dei Verbum es palabra de Dios. Hay que leerlo. Hay que leerlo para entender cómo el magisterio actualiza. Por supuesto que no les dejé leer todo Dei Verbum, solo unos numeritos ahí para ir iluminando, ilustrando lo que hemos visto. Luego de que ya tenemos entonces el anuncio, ya tenemos la formación con la catequesis, pues entonces ahora viene la exhortación, o sea, la parenesis, exhortar. Esas son las cartas de Pablo, pero en esas cartas de Pablo hoy son las encíclicas de los papas, ¿verdad?
que ponen los momentos, los acontecimientos que estamos viviendo y hacen la reflexión de acuerdo a ese documento que escribieron, ¿verdad? Entonces, ya esos 3 pasos del anuncio de la palabra, fíjense, estamos hablando de la palabra, y acuérdense que el curso es Sagrada Escritura, pero ¿qué pasa? Pues es escritura, pero empezó siendo palabra, y fue palabra que funcionó durante muchos siglos hasta que se puso por escrito. Por eso hay que tener claro en qué momento se escribe, en qué momento se escribe el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Hay que tener muy claro eso porque no siempre fue escritura, fue palabra. Entonces, o sea, fue tradición oral. Entonces, ya teniendo eso muy claro y entendiendo que todo esto es un acto de amor, de revelación, de darse a conocer, que Dios pues es el protagonista de todo esto, pues ya eso lo celebro y lo celebro en la liturgia. Entonces, aquí ya entramos pues al segundo nivel. ¿Por qué existen las comunidades? Pues obviamente las comunidades se salieron de la masa, ¿verdad? Y son algunos discípulos que van formando sus grupos para ir reflexionando la palabra. O sea, no basta la hora de estudios, sino que hay que llevarlo a comunidad. Porque este estudio de diplomado no es como los otros diplomados, que es para que ustedes sean expertos o especialistas o intelectuales. No, es para conocer la palabra de Dios y llevarla a los demás. O sea, esto lleva, por si no se lo habían puesto en el trabajo de lo que eran sus objetivos, pues es esto, es conocerlo, practicarlo y llevarlo a que los demás lo conozcan también. Entonces, ¿por qué? Bueno, entonces estamos al tercer elemento. La palabra de Dios vivifica, da vida. La palabra de Dios da vida, da mucha vida. Y eso no es porque alguno se lo haya, pues, creído o algo se lo haya inventado o que sea una superstición, no, sino que realmente, pues otra vez el mismo resucitado dice, yo he venido para que ustedes tengan vida y vida en abundancia. Entonces, pues la vida en abundancia. Aquí no se está hablando de cositas poquitas, ¿verdad? De gotitas, sino de abundancia. Sin embargo, es importante darse cuenta si uno, en qué ubica uno la vida, ¿verdad? Si uno, qué es lo que espera, qué entiende por felicidad, qué entiende por vida plena, qué entiende, ¿verdad? Porque la plenitud es Dios y la felicidad es Dios. En el catecismo de antes, el chiquitito ese de cuando uno hacía la primera comunión, había una pregunta de catecismo que decía, ¿para qué creó Dios al hombre? O sea, ¿para qué fuimos creados? Y entonces la respuesta era de 2 líneas y decía, Dios ha creado al hombre para que lo conozca, lo ame y lo sirva en esta vida y luego gozar de ella por toda la eternidad. Esas 2 líneas, hoy el catecismo pues un poquito la explica mucho mejor, pero estaba totalmente explicado y claro para qué somos creados. Solo que a lo largo de nuestra vida algo pasó y nosotros pusimos prioridades y resulta que el conocer a Dios forma parte cuando tenga tiempo o cuando pueda, entonces voy a hacer esto o cosas así, ¿verdad? Se puso al margen. Dios se puso al margen. Y entonces las prioridades son otras. Y la vida en plenitud, pues yo la quiero ahorita, no la quiero más adelante. No, yo quiero las cosas y pleno, yo entiendo con tener de todo, con tener mucho dinero, con tener mucha comodidad. De hecho, la gente dice eso cuando dice, ¿cómo amaneciste? ¿Cómo estás bendecido? Dice, ¿qué es bendecido? Que tienen trabajo, que tienen salud, que tienen
Pero ustedes saben que también la gente que está en los hospitales está bendecida. La gente que está sufriendo consecuencias de guerra está bendecida. Es que eso no lo ha provocado Dios, eso lo ha provocado el ser humano. Y no es por falta de bendición, sino es por exceso de ambición, de poder. Son pasiones que se les ha dado prioridad, pero porque se ha sacado a Dios. Eso está en la Escritura desde los primeros capítulos y uno comprende precisamente por qué es el mal, por qué existe tanto mal en el mundo, porque la Escritura lo explica, ¿verdad? En los primeros capítulos y se entiende muy bien. Entonces, esa vida que en un mundo con tanto deseo de poder, de ambición, de acumulación, pues todo tan mío, tan para mí, todo tan privado, donde nos hemos vuelto tan indiferentes ante el dolor del otro, pues el Papa Francisco hace ese énfasis también, que no es nuevo, no es del Papa Francisco, está en la Escritura, ¿verdad? Y acabamos hace poquito de celebrar el Domingo de la Misericordia, de la compasión, de tener entrañas de misericordia, de no quedarnos indiferentes ante el dolor y el sufrimiento humano, al que se siente explotado, al que se queja, al desvalido, al que se siente impotente, pues, pues ese es nuestro camino, ¿verdad? Por eso los primeros seguidores de Jesús no se llamaban cristianos, ni se llamaban católicos, se llamaban los del camino, porque pues así hizo Jesús, encontrándose en el camino con gente que sufría y siempre fue compasivo, nunca quedó indiferente. En fin, todo esto lo encontramos nosotros en la Escritura. Y al llevar este mensaje, si nosotros no lo llevamos solo de diente a labio, sino que nosotros lo vivimos y luego somos testigos de que eso es cierto, pues obviamente vivifica. Y la lectura que se hace, pues ya no es una lectura que queda vacía, sino que está llena de contenido porque va precedida por un testimonio. Por eso hoy quienes llevan la palabra de Dios a otros lados, pues tienen que ser testigos. No es un discurso ajeno a la realidad, sino que tiene que ser alguien que diga pues que lo que está pasando en la escritura, pues también me está pasando a mí o de alguna manera me pasó a mí. No en las formas exactas que están allí, porque, bueno, pues Dios le habló a Abraham, a Moisés, a Isaac, a cada personaje le ha hablado, porque si no, como la misión, pero también Dios me habla a mí. Entonces yo tengo que ir descubriendo en mi historia qué lenguaje utiliza Dios conmigo, porque no es el mismo que utiliza con todo el mundo. No fue el mismo que utilizó con Abraham, con el que Moisés, con el de Samuel o el mismo Jesús en su contexto. Entonces, en mi historia yo tengo que ir descubriendo el rostro de Dios y su palabra en mi vida, ¿verdad? Entonces, habrán muchas imágenes de Dios que se me tendrán que caer, porque obviamente no voy a encontrar nunca que Dios está enojado, que Dios es vengativo, que Dios está violento, que Dios pues quiere venganza, que son palabras que se encuentran en los textos bíblicos, pero ya lo hablamos en el libro de los profetas, que es una pedagogía, una didáctica profética para hacer reaccionar. Entonces, la lectura orante, o sea, se hace lo que hemos ido estudiando a lo largo de estos 3 meses, ha sido pues un entender cómo es la escritura hoy. Pero esa es una fase. Luego nosotros podemos orar también con ese texto, porque es palabra de Dios. Y entonces fíjense que cuando nosotros oramos no es tanto estar hablando, porque es que Dios sabe todo y conoce todo. Es más bien que nosotros le escuchemos, que parece que es lo que no pasa en la oración, ¿verdad? De que hablamos, hablamos, pedimos, pedimos, decimos, hacemos todo lo que quieran, pero nunca escuchamos a Dios. Y según oíamos el domingo, y hoy también, pues resulta que Jesús es un pastor, es un buen pastor,
Él conoce a sus ovejas, las ovejas conocen su voz, lo escuchan y le obedecen. Entonces, esa lectura orante es muy importante cuando uno va captando. Bueno, llevamos 3 incisos de los que íbamos a ver hoy. Dudas, preguntas, ¿cómo vamos? Ya casi no han entrado todos, pero ya están más. ¿No tienen ninguna pregunta, duda o algo? ¿No? Yo sí tengo una duda. Buenas noches, licenciada, ¿cómo está? Buenas noches, bien, gracias a Dios. ¿Quién es Fernando? Sí, sí, sí. A ver, Yo tenía duda porque justo estaba escuchando un podcast ahorita que usted dijo esto de que Dios nos habla y esto, y estaba escuchando un podcast de una monja y que dice que está esto de las noches oscuras, donde pues ya no sentimos como esto de que Dios nos habla y todo esto. ¿Eso es algo normal? ¿Eso es algo que sí ha pasado en la Biblia? Digamos, Moisés, que decía, digamos, que Dios ya no me habla y así. ¿Por qué este silencio de Dios? bueno, lo que pasa es que sin ir tan lejos con Moisés, nosotros podemos ver en la pasión de Jesús hay un aparente silencio de Dios. O sea, Dios no actúa, Dios no dice nada y toda la maldad humana se vuelca en Jesús de Nazaret. Pero lo importante ahí no es lo que ve la gente, porque la gente le dice eso. La gente dice, otros curó y tú no te puedes curar. A otros ayudaba, ahora bájate la cruz y si el objetivo es que nosotros creamos, pues bájate y vamos a creer. Y el silencio de Dios fue inmenso, ¿verdad? No habló, no dijo nada, no hizo nada tampoco. Pero lo importante no es lo que miraba la muchedumbre, ni siquiera los apóstoles porque se habían ido, no estaban viendo nada. Se asustaron y se fueron, y los discípulos tampoco estaban. Pero estaba Jesús. Y Jesús sí era muy consciente de que su Padre estaba ahí, sino porque le dejó el Espíritu. Padre, en tus manos entrego mi Espíritu. Que si el Padre era solo una idea o no había funcionado o ya se había desaparecido en el momento más difícil, pues no había sentido de entregarle el Espíritu a Él. Sin embargo, Jesús en el momento más terrible de su vida le entrega lo que queda de Él al Padre. Y esa es una gran enseñanza, ¿verdad? Del Viernes Santo, porque esa es la enseñanza que los momentos que para nosotros pueden ser muy oscuros, no significan que Dios no esté, significa que está. Yo debo de saber que está, pero tendrá su momento de actuar. Y claramente no actuó en la cruz, no demostró a nadie nada, pero lo resucitó. Ahora, ese es el problema más grande también, ¿verdad? Porque si hoy no creemos en eso, pues entonces solo nos quedamos con el impacto de su sufrimiento y su muerte. No llegamos a la resurrección, que es básicamente el aval del Padre al Hijo, o sea, el chequecito que le da a decir, todo lo has hecho muy bien. Y por lo tanto, no vas a sufrir la corrupción del sepulcro y es resucitado. Pero como eso no es histórico, porque eso nadie lo vio. Fíjense que, que por eso, ¿saben ustedes que para Pascua, por eso es que son los huevos de conejo, los huevitos que se dan para la Pascua en algunos países, no aquí no es una tradición, pero en unos países europeos para la Pascua dan huevitos de chocolate, ¿verdad? Los conejitos van dando huevitos. Oye, dice que el único que vio la resurrección fue un conejo que andaba ahí entre los matorrales, ¿verdad? De ahí nadie más lo vio. Y como el chocolate, pues es lo que da más alegría a los seres humanos, pues en cuanto uno come chocolate, pues entonces por eso se reparten huevitos de chocolate. Pero esa es una, pues entre paréntesis, ¿verdad? Eso no está en la escritura, eso es una tradición que dice eso, pues que, es que sea verdad, pero es una tradición en algunos países.
Lo importante aquí es darse cuenta, entonces, de que la presencia de Dios en la vida personal, pues, no es algo que si yo no lo he cultivado a lo largo de mi vida, de pronto lo voy a improvisar. No se puede. O sea, por eso es que es tan importante llevar el mensaje a los otros, para que los otros libremente, pues, puedan accesar a esa vida, la conozcan, les atraiga y la sigan, sin imposiciones, ¿verdad? Si no lo haces, Dios te va a castigar y que esto, que no, nada que ver. O sea, la propuesta es libre. Jesús la hace así. De hecho, cuando muchos lo dejan por la multiplicación de los panes, se le dice a sus apóstoles: ¿ustedes también me quieren dejar? Entonces, pues pueden irse, ¿verdad? Entonces, el tema va más allá. El ser humano ha sido creado con una dignidad específica. Tiene imagen y semejanza de Dios. Y no importa lo que haya hecho a lo largo de su vida. No importa que esté tirado en la calle porque perdió por una adicción, familia, no pierde la dignidad de hijo, no la pierde. Este es un sello que está ahí y que no lo pierde jamás de los jamases. Por eso Jesús, consciente de eso, en la cruz dice: perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Por qué? ¿Porque se equivocaron? No, porque son hermanos, porque son hijos de Dios y no saben lo que hacen. Entonces, esa es una antropología cristiana, que es otra materia que no todo el mundo conoce muy bien, porque resulta que, pues, la Sagrada Escritura habla sobre todo de muchos temas, ¿verdad? Pero son como ramas, que hay que entrar en ellas. Pero el punto es ver a Jesús sufriendo el silencio de Dios más grande en ese momento de la crucifixión y de su muerte y de todo el padecimiento, pero luego viene la acción magnífica de Dios de sacarlo del sepulcro. Tristemente, las personas no creen eso, ¿verdad? Todavía, porque quieren evidencias, quieren